Bueno, voy a comenzar ahora la introducción. Si ustedes recuerdan, habíamos quedado el semestre pasado con los ensayos de Montaigne. Los ensayos de Montaigne fueron publicados en el año 1580, cuando Montaigne ya estaba en sus últimos años de vida. Él murió en la década de 1590. Y la fecha de publicación, o sea, de estreno de Hamlet fue entre 1599 y 1601, que se estuvo presentando en Londres. Por lo tanto, son más o menos contemporáneos. Montaigne es mayor que Shakespeare en edad, pero están respondiendo un poco a las mismas tendencias filosóficas, a las mismas preocupaciones, a los mismos problemas, salvo en cuanto al contexto geográfico, porque Montaigne, acuérdense que está ubicado en Francia y tenemos que trasladarnos a Londres, y en Londres, en la isla, también ocurren ciertas cosas un poco más diferentes, sobre todo desde el punto de vista religioso, monárquico, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es ir comentando las diapositivas que también les voy a compartir. Voy a ir mencionando el número de la diapositiva para que ustedes puedan entonces escuchar este video en conjunto con revisar las imágenes que aparecen ahí. En la primera diapositiva entonces aparece la fecha de publicación y uno de los, de los primeros folletos a través del cual se difundió el libreto de esta tragedia. Vámonos primero con Shakespeare, con su vida. La segunda diapositiva se habla un poco de eso. Ahí aparece un link donde ustedes pueden después pincharlo con tiempo y ver que hay distintos paseos que se pueden realizar en Londres, donde te llevan a distintos lugares que fueron importantes para el desarrollo de la carrera de Shakespeare. No voy a entrar ahí, pero es muy entretenido si pueden visitar ese sitio, o si alguna vez van a Londres, que puedan seguir esas rutas. Nació en un pueblo cercano a Londres, en Stratford-upon-Avon. Se piensa que entre el 23 o el 26 de abril de 1564. En cuanto a su procedencia, no fue un noble, no fue un aristócrata, era, ¿no es cierto?, proveniente de una de una familia de clase media. Su papá era un comerciante, su mamá tenía un abolengo un poco más, podríamos decir, refinado. Su familia era terrateniente, tenía tierras, y por lo tanto la madre podría haber tenido una, pero no tenían en el fondo holgura económica. Y se casó, se piensa, en 1582, y después de su matrimonio hay una cantidad de años que se pierden, ¿no? Al parecer viajaron por Europa, que tendría bastante sentido porque hay muchas cosas que incorpora Shakespeare en sus primeras obras que podrían ser producto de la influencia de ese viaje, de lo que vio en ese viaje. Y sus biógrafos no saben qué sucedió en esos 7 años de viaje. No hay registros, se perdieron esos registros. En cuanto a su educación, porque uno dice, bueno, Shakespeare, no sé, Hamlet está inspirado en una serie de obras precedentes, o por ejemplo Romeo y Julieta, que ustedes seguramente las ubican, ¿no? Y así suma y sigue. La gran mayoría de sus obras están haciendo referencia a obras teatrales anteriores, a obras pictóricas. Por tanto, uno dice, bueno, fue un hombre muy culto. ¿Ya? Y tiene que haber sido un hombre culto, sí, pero autodidacta, porque simplemente asistió a la escuela gramática, que era la escuela básica, ¿no? A la cual asistían los niños de su estrato social. Pero sí, esa escuela de gramática que se llamaba, esa escuela donde te enseñaban a leer y a escribir, era una escuela donde se utilizaba a los clásicos, a las obras clásicas, ¿no? Para aprender justamente el idioma. La tercera diapositiva es una fotografía de la casa en la cual nació Shakespeare. Si ustedes se fijan, es una casa eh, en el fondo de clase media, no es una casa lujosa. Y en la cuarta diapositiva ya yo les hago la pregunta, o nos hacemos la pregunta de por qué en el siglo, ¿no es cierto?, XXI, ustedes tienen que seguir leyendo a Shakespeare, ¿no? ¿Qué gracia tiene este sujeto en sus obras que puso, que dijo, ¿no?, que nos llama a leerlo, a seguir leyéndolo tantos siglos después?
En primer lugar, nuevamente estamos en el core, ¿no es cierto? Una de las razones principales porque su obra es un clásico y los clásicos tienen la característica de poder actualizarse constantemente en el tiempo sin perder su esencia, ¿no? Y hablarle a todas las épocas, quizás desde distintas perspectivas, pero hablarle a todas las épocas. Como sucede, por ejemplo, cuando yo les decía en la primera clase, el primer semestre, cómo sucede con el modelo Mini, ¿no? Del auto que en el fondo tiene esa capacidad el Mini de ir actualizándose constantemente, em, y no perder su esencia como modelo. Em, ¿Cómo se llama? Lo que introduce Shakespeare, sobre todo a través de Hamlet, es la capacidad de mostrarnos a un personaje absoluta y profundamente humano, ¿no? Un personaje al cual uno le cree, un personaje que tiene problemas que muy bien podrías tener tú, que podría tener yo, ¿no? Y no es un personaje, em, ¿cómo se dice?, estático, que no cambia, que siempre piensa lo mismo, que pase lo que pase, se mantiene, ¿no es cierto?, firme con sus decisiones, como podría ser una Antígona, ¿no? Sino que aquí tenemos un personaje que duda, que tiene miedo, que a ratos quiere hacer una cosa, a ratos no sabe qué hacer, ¿no? Que juega, que se detiene, que toma tiempo, que no actúa inmediatamente, ¿no? Entonces, esa interioridad, esa conciencia, ¿no? Porque hay mucho monólogo donde Hamlet nos dice lo que está sintiendo, lo que está pensando, es, es un elemento nuevo, es un elemento que me permite a mí saber que estoy frente a una obra moderna. ¿M? En segundo lugar, posiblemente nos dice Harold Bloom, que es uno de sus teóricos más importantes que han estudiado a Shakespeare, seguramente es uno de los autores más influyentes, más nombrado, más citado en la historia de la literatura a partir de entonces, ¿no? Porque escribió una cantidad de obra impresionante y además se extrae de ahí muchas frases que hasta el día de hoy nosotros empleamos, que se las voy a mostrar algunas de ellas, sobre todo en el habla inglesa, que uno no tiene idea ni siquiera que salieron de ahí, ¿no? Y son dichos, refranes que son propias, ¿no? Del habla popular, es decir, se mantienen hasta el día de hoy. Y por otra parte es, ¿no es cierto?, una obra que nos permite comprender muy fielmente cuál era el contexto renacentista que se está viviendo en aquella época, y por lo tanto una fuente que no solamente se estudia desde la literatura, sino que también se puede estudiar desde otras disciplinas, ¿no?, tan humanistas. Y lo último es la riqueza del lenguaje, ¿no? Aprender inglés a través de Shakespeare es todo un desafío, ¿no? Pero también es toda una riqueza. Shakespeare llegó a utilizar más de 30.000 palabras distintas y nosotros hoy día usamos aproximadamente 6.000 palabras distintas. O sea, imagínense dominar un lenguaje, ¿no? De 30.000 palabras. Por eso que es tan complicado muchas veces leerlo, ¿no? Y si uno lo lee en inglés tiene que ir deteniéndose porque hay muchas palabras, sinónimos, que jamás en su vida han escuchado, que están ahí, que él juega con eso, y las introduce, ¿no? Las da vuelta para jugar con su melodía también. Voy a hacer un corte acá y sigo en el siguiente video.